Predicciones de la inteligencia artificial para el fútbol paraguayo en el 2025. Hoy, la inteligencia artificial analizará quiénes tienen más chances de levantar los trofeos más importantes del país, entre los cuales están el Torneo Apertura, el Torneo Clausura, la Copa Paraguay y la Supercopa. ¿Será un año de sorpresas o los grandes serán protagonistas nuevamente? Quédate hasta el final para descubrirlo. Para el Apertura 2025, la inteligencia artificial predice lo siguiente. El Apertura siempre marca el ritmo del año. Cerro Porteño y Olimpia llegan con planteles fuertes, pero atención con Libertad, el Gumarelo que siempre arranca con todo, sin olvidar al Club Nacional y al Club Guaraní, ya que la Academia metió presión tanto en el Torneo Apertura donde hasta la última fecha pudo ser vicecampeón y además que logró llegar a la final de la Copa Paraguay. En cambio, el legendario logró ser vicecampeón del Clausura y llegó hasta la semifinal de la Copa Paraguay. La predicción es la siguiente. El club que se lleva el Apertura gracias a su consistencia y la profundidad de su equipo es Libertad. Históricamente, Libertad se caracteriza por su regularidad en la primera mitad del año. Mientras otros equipos todavía están ajustándose, el Repollero ya suele mostrar un estilo definido y resultados contundentes desde las primeras fechas. El equipo de Libertad combina perfectamente la experiencia de jugadores veteranos con la energía y el hambre de los jóvenes de su cantera. Este equilibrio permite enfrentar partidos decisivos con mentalidad ganadora y al mismo tiempo mantener un juego dinámico. Libertad ha demostrado en torneos anteriores que sabe imponerse en partidos importantes, sobre todo contra los grandes como Cerro Porteño y Olimpia. Estos resultados son vitales para marcar la diferencia en la tabla. El equipo Gumarelo tiene una mentalidad ganadora que ha sido forjada a lo largo de los años. Su mote del más ganador del siglo lo confirma. Saben cómo manejar la presión en las etapas críticas del torneo, lo que los convierte en un rival temible. En los últimos torneos de Apertura, Libertad ha sido protagonista constante, incluso ganando en varias ediciones recientes como en el 2021, 2022, 2023 y 2024. Este historial no solo les da confianza, sino también una base sólida para mantener su dominio. No podemos dejar de mencionar que Libertad tal vez no haya reforzado como Cerro Porteño u Olimpia, es más es el club que prácticamente no ha reforzado en absoluto salvo la vuelta de dos jugadores que se encontraban a préstamo. Pero esto en realidad podría ser una ventaja pues quedan jugadores que ya se conocen, cuestión que contribuye a la dinámica de juego de equipo, a diferencia de los demás clubes que con tantos refuerzos al final tienen jugadores que aún no se conocen afectando su dinámica. Y por último, aunque Libertad no es el club con más hinchada del país, sus seguidores son apasionados y exigentes además de un notorio aumento en su número en cada partido. El apoyo constante y el ambiente en los partidos de local motivan al equipo a dar lo mejor de sí dando un plus que impulsa a la victoria en los partidos de local. Ahora veremos la predicción de la inteligencia artificial para el Torneo Clausura. En el Torneo Clausura, la presión aumenta y es donde los grandes suelen demostrar su peso. Veo a Cerro Porteño como favorito para ganar el Clausura 2025. Sin olvidar que el decano fue el campeón del Torneo Clausura 2024 de la mano de Martín Palermo. El Ciclón está decidido a recuperar el protagonismo en el torneo local y evitar que el Gumarelo siga sumando campeonatos. El Clausura suele ser un torneo en el que Cerro Porteño aprovecha para reforzar su plantel tras el Apertura. El club ya ha demostrado en el pasado que sabe incorporar jugadores de calidad que marcan la diferencia en los momentos clave del segundo semestre y a ello debemos considerar los importantes refuerzos que ya ha hecho para la Apertura. Otro factor que considero a favor del azulgrana es el impulso anímico de su hinchada. El Ciclón de Barrio Obrero cuenta con una de las hinchadas más apasionadas del país, que llena la nueva olla en cada partido y crea un ambiente único. Este apoyo incondicional se vuelve un factor decisivo, especialmente en partidos clave contra rivales directos. Si Cerro no tiene un calendario internacional tan exigente para el segundo semestre, podrá concentrar todos sus esfuerzos en el Clausura. Esto les permitirá preparar cada partido con más detalle y mantener a los jugadores en óptimas condiciones físicas. Por otra parte, Cerro Porteño históricamente ha demostrado ser un equipo fuerte en las segundas partes del año. Con un plantel ajustado y un estilo de juego consolidado, suelen tener un rendimiento más consistente en el Clausura que en el Apertura, como lo han demostrado en el 2013, 2017 y 2021 en los cuales han sido campeones además de 7 vicecampeonatos en torneos Clausura. Estrategias de un cuerpo técnico renovado. Si el cuerpo técnico actual sigue en el cargo, Cerro podrá beneficiarse de ajustes tácticos que le permitan imponerse en partidos cerrados y sumar puntos clave, ya que actualmente cuenta con un cuerpo técnico con la experiencia necesaria para afrontar partidos importantes. Presión y mentalidad ganadora. El Clausura suele ser decisivo para equipos grandes como Cerro Porteño,
ya que no ganar un título en el año es inadmisible para su afición y directiva. Esta presión puede convertirse en una motivación extra para los jugadores, que saldrán a buscar cada partido como si fuera una final. Estrella emergente del plantel. Cerro Porteño cuenta con una cantera prolífica, y es común que jugadores jóvenes surjan como figuras clave en el segundo semestre del año. Su energía y ganas de destacar pueden ser el revulsivo que el equipo necesita para alcanzar el campeonato. Dominio en partidos de local. Jugar en la Nueva Olla es una ventaja única. Cerro tiene uno de los mejores rendimientos como local en Paraguay, y ganar esos puntos en casa puede marcar la diferencia en la lucha por el clausura. Recuperación de figuras lesionadas. Si jugadores importantes estuvieron fuera en el Apertura por lesiones, el clausura podría ser el escenario ideal para que vuelvan en plena forma y aporten experiencia y calidad al equipo. Infraestructura y recursos. Cerro Porteño es el club con mejor infraestructura del país, cuenta con el mejor estadio, con la mejor sede para la preparación física y táctica de sus jugadores y cuerpo técnico. Además es el mejor club en gestión administrativa y el club que más ingresos genera a nivel nacional, factores que le permiten a Cerro Porteño contar con una ventaja estratégica importante. Revancha deportiva. Si el Apertura no les resulta favorable, Cerro suele tener un espíritu de revancha que los impulsa a redoblar esfuerzos en el clausura. Este deseo de reivindicación los convierte en un equipo aún más peligroso. Ahora escucharemos la predicción de la inteligencia artificial para la Copa Paraguay. La Copa Paraguay es un torneo que siempre da sorpresas. Cada año gana más prestigio y siempre tiene grandes protagonistas, entre ellos a Nacional, que ha llegado en 3 ocasiones a la final pero que aún no ha podido ganarla. También tenemos a Olimpia, que la ha ganado en una ocasión, a Libertad, que es su máximo ganador con 3 conquistas, Cerro Porteño, que aún no ha llegado a ninguna final, a Ameliano, que es el primer equipo no tradicional en ganarla, a Tembetari, que siempre llega a instancias importantes, o Guaraní, que es su primer ganador. Por todo ello, este año, veo a Guaraní como el equipo ideal para quedarse con la Copa Paraguay. Tienen un plantel equilibrado y en los últimos años siempre ha estado cerca de logros importantes. El legendario tiene una rica historia en el fútbol paraguayo, con títulos y actuaciones memorables en competencias similares. Este prestigio y experiencia se traducen en un enfoque ganador en cada partido de la Copa Paraguay. Versatilidad táctica. Guaraní es conocido por adaptarse bien a diferentes tipos de rivales. Ya sea enfrentando a equipos de primera o a sorpresas de divisiones inferiores, suelen encontrar las herramientas tácticas necesarias para imponerse. Motivación extra. Para Guaraní, la Copa Paraguay representa una gran oportunidad de conseguir un título importante y asegurarse un lugar en competiciones internacionales. Este objetivo los motiva a tomar el torneo con la seriedad que requiere, además de haber sido el primer equipo en ganarla. Plantel equilibrado. El equipo combina jugadores experimentados con jóvenes promesas, lo que les permite mantener intensidad en un torneo donde los partidos se suceden rápidamente. Además, su cantera suele aportar jugadores clave para enfrentar estos desafíos. Conocimiento del rival. En la Copa Paraguay, los equipos de primera enfrentan a clubes de divisiones inferiores, lo que a veces resulta en sorpresas. Guaraní suele tomarse en serio a estos rivales, evitando confianzas excesivas y asegurando su avance. Entrenador estratega. El entrenador de Guaraní, Francisco Chiqui Arce, tiene experiencia en este tipo de competiciones y sabe manejar partidos de alta presión. Los planteamientos inteligentes en fases finales pueden marcar la diferencia en partidos reñidos. Buen historial en la Copa Paraguay. En ediciones anteriores, Guaraní ha tenido destacadas actuaciones en la Copa Paraguay, ha sido su primer campeón, y en otras ediciones ha quedado cerca de conquistar el título. Esto les da la confianza de que tienen todo lo necesario para lograrlo en 2025. Motivación por romper la racha. Si bien Guaraní ha estado cerca de títulos importantes en los últimos años, la Copa Paraguay podría ser su oportunidad ideal para cerrar el año con un trofeo y responder a las expectativas de su fiel hinchada. Continuidad del cuerpo técnico y de jugadores clave. Guaraní es uno de los pocos clubes que ha logrado la continuidad de buena parte de sus jugadores y de su cuerpo técnico, con lo que la dirigencia ha dado la confianza para continuar a estos con su trabajo, lo que permite que el técnico Francisco Chiqui Arce, varias veces ganador de torneos nacionales como técnico, continúe con su modelo de trabajo con el equipo base con el cual logró el vicecampeonato del Clausura 2024. Además, también logró llegar a semifinales de la Copa Paraguay del 2024 y clasificar a la Sudamericana 2025 por la tabla de puntos anual. Además de que se mantiene el equipo base de Guaraní del 2024, permitirá al club afrontar los desafíos con un equipo ya formado y sólido y con un conductor ya compenetrado con el club. Ambiente favorable. La hinchada legendaria acompaña al equipo en todas las etapas de la competencia.
Este apoyo incondicional inspira a los jugadores y les da un plus en partidos decisivos. Además, tanto el cuerpo técnico y los jugadores tienen el apoyo y la confianza de la dirigencia del club para realizar su trabajo futbolístico sin mucha injerencia, cuestión que permite tranquilidad en sus respectivos trabajos. Bueno, ahora tenemos el pronóstico de la inteligencia artificial para la Supercopa Paraguay, como cierre de torneos del año 2025, que es la siguiente. Recordemos que la Supercopa Paraguay es disputada entre el campeón de la Copa Paraguay versus el mejor campeón entre los campeones de la Apertura y Clausura. Hecha esta aclaración, nos preguntamos, ¿qué equipo coronará el año como el mejor de todos? Si mis predicciones se cumplen, la Supercopa Paraguay enfrentaría por una parte al mejor entre el campeón de la Apertura y el Clausura, y estos serían Libertad y Cerro Porteño. En ese caso, apuesto por Libertad, que lograría ser mejor campeón que Cerro Porteño, por lo que la final de la Supercopa sería disputada entre Guaraní como campeón de la Copa Paraguay y Libertad, que históricamente se luce en finales cerradas. Punto débil de Guaraní, por lo que predigo que el ganador de la Supercopa Paraguay del 2025 será Libertad. Razones por las que Libertad ganaría la Supercopa Paraguay 2025. Dominio en finales decisivas. Libertad ha demostrado ser un especialista en partidos definitorios. En finales únicas, su experiencia y solidez son factores clave que les permiten manejar la presión y sacar ventaja sobre sus rivales. Plantel de jerarquía. La profundidad y calidad del plantel de Libertad es uno de sus mayores puntos fuertes. Llegar a la Supercopa con jugadores frescos y de alto nivel les da una ventaja significativa, especialmente si su rival llega desgastado por una temporada larga. Equilibrio táctico. Libertad cuenta con un cuerpo técnico que sabe plantear partidos en los que no hay margen de error. Su capacidad para leer al rival y ajustar tácticamente durante el encuentro es crucial para enfrentamientos de esta magnitud. Historia reciente. En competiciones locales, Libertad ha sido un equipo constante, acostumbrado a pelear títulos y ganar finales. Este historial reciente genera confianza dentro del plantel y los posiciona como favoritos en duelos directos por trofeos. Estrategia para partidos únicos. A diferencia de torneos largos, en una final única como la Supercopa, los detalles tácticos y la ejecución precisa son determinantes. Libertad se ha destacado por ser un equipo metódico, que sabe aprovechar cada oportunidad y minimizar errores en partidos cerrados. Capacidad de desequilibrio individual. El plantel de Libertad suele contar con figuras que pueden definir un partido en cualquier momento, ya sea con un gol de larga distancia, una jugada de táctica fija o un contragolpe bien ejecutado. Preparación física y mental. Para un partido único como la Supercopa, Libertad sabe cómo gestionar el descanso y la preparación física de sus jugadores. Además, su fortaleza mental en finales es un factor diferencial que suele inclinar la balanza a su favor. Confianza tras una buena temporada. Si Libertad llega a la Supercopa como campeón de la Apertura o de otro torneo, ese éxito previo les da un impulso anímico que puede ser determinante en un partido tan importante. Ventaja en partidos cerrados. Libertad es un equipo que sabe manejar partidos con marcadores ajustados. Si la Supercopa se define en los minutos finales o incluso en penales, su experiencia y sangre fría les dan una ventaja significativa. Motivación por consolidarse como el mejor del año. La Supercopa representa el último título del calendario paraguayo, y Libertad buscará consolidar su supremacía cerrando el año con un trofeo que los corone como el mejor equipo del país en 2025. Estas fueron las predicciones de la inteligencia artificial de ChatGPT para el fútbol paraguayo en 2025. Comenta tus opiniones sobre las predicciones y te agradeceríamos un like y tu suscripción a nuestro canal Cancha Paraguaya. Saludos y gracias por ver el vídeo.